Y esta mañana extraordinaria vamos a hablar de este primer encuentro internacional de escuelas de danza clásica y para eso tenemos a la directora Arcelia de la Peña, quien viene a hacer la invitación a todos ustedes. Bienvenida, Arcelia, qué gusto tenerte por aquí. Un placer, muchas gracias por este espacio. Oye, Arcelia, a ver, cuéntanos, ¿en qué va a consistir este primer encuentro internacional de escuelas de danza clásica? Pues mira, realmente lo que queremos es exactamente eso, encontrarnos, reunirnos, las escuelas de danza, las escuelas públicas, las escuelas privadas, en muy raras ocasiones se pueden reunir y queremos conocer el panorama nacional, queremos, ojalá y lleguen también escuelas internacionales. En este encuentro vamos a tener a maestros de diferentes partes del mundo, de Rusia, obviamente que es una así de las potencias en la danza clásica, de Cuba, que también es una potencia, de Estados Unidos, de México. Los chicos van a tomar diferentes disciplinas, también los maestros van a tener talleres para ellos, pero lo más importante del encuentro es promover la actividad, promover el estudio de la danza, que la gente que ya está estudiando encuentre una motivación para no desertar, como de repente hay mucha deserción en el estudio porque es un estudio no fácil, es una disciplina árida, pero queremos que los chicos, los jóvenes se sientan motivados a continuar y queremos que también llamar a nuevo público, ¿no? A nuevo target, que lleguen nuevos chicos, nuevos niños a acercarse al estudio de la danza. ¿Por qué nos interesa esto? Uno, porque bueno, es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta, es nuestra pasión, pero sobre todo es por los beneficios que sabemos que ofrece la danza en el niño, en el joven, crea a seres humanos verdaderamente maravillosos. ¿Dónde se va a llevar a cabo este encuentro y a quiénes van a invitar para que sean observadores y de ahí puedan salir también o puedan emanar nuevas oportunidades para todas estas personas y, como dices, tengan ese feedback para esta retroalimentación? Sí, mira, todo esto se va a llevar en las instalaciones del CCB, que es el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, en los salones de la Compañía Nacional de Danza, del Teatro de la Danza, de la Escuela Nacional de Folclore y también en las instalaciones de Dance Center. Vamos a tener maestros, como te decía, de Cuba. Va a haber una serie de asesores que van a estar apoyando y dándole feedback o retroalimentación a los maestros cuando sus alumnos se presenten en el foro. La idea es que los alumnos presenten trabajos coreográficos en el foro, más allá del público familiar y de amigos. Y muy importante es lograr invitar también a chicos que vengan que nunca han estudiado, ¿no? Que se acerquen, que los padres que tuvieran la curiosidad de que sus hijos estudiaran danza. Este es un foro increíble para que ¿Dónde conozcan. se pueden inscribir, Arcelio? ¿Cómo va a estar la convocatoria? Hay una página que es www.encuentroescuelasdedanza.com. Ahí encuentran toda la información sobre el registro, las bases, cuándo saldrá a la venta los boletos, todo lo que va a suceder alrededor del encuentro. ¿Y de qué fecha a qué fecha se va a llevar a cabo? Esto va a ser del 31 de octubre al 4 de noviembre. ¿Por qué anunciamos tan anticipadamente? Bueno, porque las escuelas, los estudiantes se tienen que preparar para poder presentarse en el encuentro, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos con anticipación. ¿Tiene cabida todos o estás limitado a una N cantidad de compañías o de grupos? Sí tenemos un número, ¿no? Si hay un número, si hay un cupo limitado, no podemos dar cabida a tantos. Quisiéramos dar cabida a los más posibles, pero bueno, ojalá y nos rebase y que el siguiente encuentro pues lo hagamos más grande y así sigamos creciendo, ojalá. Pues vamos a estar muy al pendiente. Arcelia de la Peña, te agradezco en el alma, directora de este primer encuentro internacional de danza clásica. Te agradezco en el alma. Mil gracias por el espacio y los esperamos. Un placer. Gracias. Y bien.